A los diálogos ciudadanos anunciados por el Gobierno Nacional se han sumado acciones complementarias desde otros segmentos. A nivel local, por ejemplo, encuentros en Pichincha y particularmente en Quito, con el objetivo de enriquecer el debate respecto del concepto de redistribución de la riqueza, para lo cual la semana anterior hubo un primer esfuerzo en el que participó el ministro coordinador de Política Económica en el marco de un encuentro con 70 líderes y lideresas barriales. Este tema lo abordamos de inmediato. Carlos Páez, ingeniero civil, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, exsecretario de Movilidad del municipio de Quito, concejal de Quito. Concejal, bienvenida a la televisión legislativa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Sin duda hemos visto que este diálogo nacional propuesto inicialmente por el Ejecutivo desde el Gobierno ha abierto diversos frentes. Hay algunos sectores que se van sumando, que están dando sus aportes para avanzar en este debate sobre la redistribución de la riqueza. Decía Fabricio en la presentación de esta entrevista, hubo un acercamiento con varios líderes barriales la semana última, en donde también, bueno, usted participó en compañía del ministro coordinador de la política económica. Y algunos asambleístas también y algunos compañeros concejales. En realidad, desde que el presidente de la República hizo esta convocatoria a este amplio diálogo nacional por la equidad y la justicia social, nos hemos venido reuniendo como militantes del Movimiento País, como representantes ciudadanos ante la Asamblea y también al Consejo de Quito, para dinamizar este diálogo, para motivar a la gente de los barrios, de las organizaciones sociales que acuda y participe, porque nosotros creemos que en momentos como este, en donde el país ha avanzado significativamente en términos de reducción de la pobreza, de mejorar la educación pública, la salud pública, de mejorar la productividad sistémica a través de un sistema vial tremendamente importante. Todavía hay temas pendientes, algunos de ellos que son de resolución a nivel del gobierno nacional, pero otros que tienen resolución también a nivel de los gobiernos locales, del municipio específicamente. Cómo mejorar la vida en los barrios, cómo mejorar el espacio público, la calidad y el acceso a servicios como agua, alcantarillado, transporte, vialidad de buena calidad. Son temas que la ciudadanía reclama y que me parece deben ser también incorporados de manera armónica y sistemática en esta gran convocatoria, de tal manera de que el resultado sea un conjunto de acciones en los distintos niveles de gobierno que apunten la construcción del buen vivir, no como un hecho del país, sino también como un hecho de la ciudad y de cada barrio. Concejal, resulta interesante esta precisión que usted hace en la medida en que muchos dicen, bueno, ¿hacia dónde vamos con este gran diálogo nacional? Porque hay quienes piensan que únicamente se circunscribe a las leyes de plusvalía y de herencias que fueron retiradas por el presidente de la República de la Asamblea. Y sobre eso también mencionan para qué seguir una discusión en torno a estos temas de leyes que ya no están aquí, que no están en trámite y de las cuales existe incertidumbre porque no sabemos si finalmente van a regresar. Claramente se ha señalado que el diálogo abarca bastante más que las propuestas de ley que fueron retiradas de la Asamblea. Es un tema que está en la agenda de las personas, a todos nos preocupa cómo se irá a aplicar esta situación y en los diálogos se aprovecha para explicarlo. Pero claramente el tema rebasa mucho más que aquello. Parte de la constatación que incluso el Papa lo señala, ¿no es cierto?, del cuestionamiento ético, moral que existe en sociedades como el Ecuador del pasado, en donde unos poquitos tenían todos los privilegios porque podían pagarlos. Educación, había que tener $500 o $600 mensuales para pagar la pensión en un colegio privado. Salud, solamente se iba a un hospital o a una clínica privada. Ahora existe una tendencia a que la educación no es un privilegio de quienes pueden pagarlo, sino un derecho de todos y todas las ciudadanas. Y por eso es una obligación fundamental del Estado el entregar esta posibilidad para mejorar las condiciones de vida. Esto implica también reconocer que la construcción
del barrio del buen vivir, de la ciudad del buen vivir, requiere que en esta dinámica se incorporen todos los niveles de gobierno y se reconozca que el problema no es siquiera solamente del sector público, también del sector privado, responsabilidad social de empresarios privados, colaboración entre actores, por ejemplo, de la economía popular y solidaria. Es decir, es un debate profundamente rico en el sentido de establecer cuáles son los problemas que todavía están pendientes en una sociedad como la nuestra, con desigualdades que son odiosas y que deben ser superadas, y cuál es el compromiso que como miembros de la sociedad, pero también como responsables de la gestión pública, asumimos para cada vez cerrar la brecha entre aquellos privilegiados de antes y los excluidos del montón, frente a una sociedad de derechos que brinde mejores y mayores oportunidades a todos, independientemente de si tiene plata para pagarlo, o del color de su piel, o de su posición política, o su credo religioso. Cuando usted empezó, ese me parece que es el debate. Cuando usted empezó su intervención, ha citado algunos elementos que uno los nota son parte de las carencias que tienen muchos de los cantones del país: el tema de agua potable, el tema de alcantarillado, el tema de recolección de basura, el tema de saneamiento ambiental, etcétera. El tema de la vialidad también, problemas de movilidad. Uno entendería que esos problemas o esos inconvenientes debería resolverlos el nivel municipal de gobierno. En este caso, los alcaldes y los consejos cantonales. En función de aquello, ¿cómo puede abonar a las soluciones este diálogo en el cual usted está involucrado? Vea, no es que lo planteo yo, sino que es de este ejercicio que hemos hecho de estar en los barrios con las organizaciones sociales en donde afloran estos temas. A la gente le preocupa la ley de las herencias. Cuando se le explica, queda claro cuáles son sus objetivos, alcances y los verdaderos impactos. Le preocupa el tema de la plusvalía. Cuando se aclara qué significa este impuesto a la ganancia extraordinaria, la gente reconoce cuál es el objetivo que existe atrás de ello. Pero claramente todavía existen elementos que tienen que ser resueltos, le insisto, en algunos casos de parte del nivel central del gobierno, pero en otros casos, y esto quizás es lo más cercano a la población, la calle con baches que no permite el acceso del transporte público. Es un problema de gestión municipal. Es un problema claramente de responsabilidad municipal, pero que tiene que ver con el barrio del buen vivir y tiene que ver con lo que la gente valora como la construcción de calidad de vida. El hecho de, por ejemplo, el agua potable en buenas condiciones, el alcantarillado en buenas condiciones, una política adecuada respecto a los espacios públicos. En los barrios altos en donde hemos estado este último fin de semana, la mala ocupación, por ejemplo, de las quebradas para botar desechos. Estos son temas que también afloran en la discusión respecto a cerrar la brecha. Quito es una ciudad preciosa, parte de su encanto es la diversidad, pero esa diversidad no puede significar que hayan barrios que son del primer mundo y otros barrios que lamentablemente todavía se mantienen con marginación y con insatisfacción de necesidades fundamentales. ¿Y cómo manejamos estos temas cuando tenemos eventualmente ciudades administradas por alcaldes que no comulgan con la misma vertiente ideológica o política? Porque este es un tema que tiene que ver con la responsabilidad de la función pública, la educación, la salud, el hábitat digno, la vivienda, el derecho al trabajo. Son derechos y por tanto la principal responsabilidad del Estado, y esto dice en la Constitución, es lograr que todos los ciudadanos accedan a esos derechos. Y claramente nuestro país tiene un sistema descentralizado de gestión de la cosa pública. Hay temas que son responsabilidad del gobierno nacional, otros de los gobiernos provinciales, unos terceros de los gobiernos municipales. En este diálogo, y esto me parece que es lo rico del proceso, es cuando afloran esas responsabilidades y cuando se pueden consensuar agendas comunes. ¿Qué más común que vencer la pobreza? ¿Qué más común que vencer la brecha odiosa entre aquellos que históricamente han tenido todo y aquellos que históricamente han tenido muy poquito, y ahora estamos en un proceso de transformación radical del país para lograr que esos derechos inunden, rieguen sobre todos y todas las ecuatorianas? Fíjese entonces que me parece que el diálogo, y este es el valor supremo y el valor más alto,
El diálogo permite en democracia discutir, confrontar ideas, encontrar problemas comunes. Y ahí todas las miradas, algunas coincidentes, otras en disenso, pero justamente en el diálogo, en el ejercicio democrático, es cuando usted logra, ¿no es cierto?, un perfeccionamiento, por decirlo así, o una mejora cualitativa de la calidad de nuestra democracia, que tiene dos ejes fundamentales. Por un lado, todo lo que hemos hablado, equidad y justicia social. Y el otro fundamental es la participación ciudadana en la definición de las políticas y de las acciones que permiten cumplir aquellos objetivos de equidad. Concejal, brevemente y ya para terminar, y precisamente sobre esto último que usted menciona, y ya que ha sido parte de estos procesos, ¿cómo ha visto la receptividad por parte de los ciudadanos? Y pregunto esto porque a la final lo que va a interesar es precisamente los planteamientos de los ciudadanos que han participado en este diálogo, que los querrán ver plasmados en políticas públicas y cambios efectivamente en la sociedad. A ver, ahí hay cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, de parte de las organizaciones, los barrios, una total apertura a participar en estos debates. Y de parte de las autoridades públicas creo que hay resultados. Fíjese, más allá de los barrios, sectorialmente, el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, arrancó un proceso de diálogos con los actores de la economía popular y solidaria. Y justamente Pavel Muñoz, quien es el responsable de los temas del diálogo, junto con la ministra Betty Tola del MIES, la semana pasada anunciaron los primeros acuerdos. Reducción de trámites para obtener los registros sanitarios. Créame que esa es una demanda fundamental de quienes producen, por ejemplo, alimentos desde los actores de la economía popular. Reducción de trámites para su inscripción en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Facilitación de garantías de la Corporación de Finanzas Públicas hasta $250.000 para que las organizaciones de la economía popular y solidaria puedan participar en procesos licitatorios de ventas públicas, por ejemplo. Ahí claramente usted tiene un proceso de diálogo en donde concurre la gente a expresar sus demandas, pero fundamentalmente a encontrar soluciones y rápidamente se encuentran resultados. Yo creo que esta es una dinámica virtuosa que supera, ¿no es cierto?, la marcha, la protesta y la reemplaza por un ejercicio responsable, duro a veces, porque hay barrios en donde, déjeme decirlo, la gente cuestiona, la gente discrepa, pero justamente yo creo que el esfuerzo de construcción de democracia de buena calidad es alentar la participación ciudadana definiendo plenamente o primeramente los objetivos comunes. Y nuestra Constitución creo que marca ese territorio. El plan del buen vivir, que es la expresión del mandato que dimos en las urnas en el 2013 a esta gestión presidencial, que se expresa, ¿no es cierto?, en los lineamientos fundamentales. Ahí creo que está la riqueza de este proceso, el desafío para los actores políticos, pero fundamentalmente la oportunidad de construir participación ciudadana como elemento sustancial, vertebrador de la construcción de un Ecuador para todos y para todas. Insisto, no solo para quienes históricamente gozaron de todo, sino fundamentalmente para la inmensa mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos, relegados en el pasado y ahora confrontados a un nuevo proceso de transformación virtuoso, positivo de este país. Concejal, gracias por el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Carlos Páez Pérez, concejal metropolitano, hablando sobre el diálogo a nivel nacional que también se ha aterrizado a nivel local.